Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Bienvenidos a Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica, el programa que le ayudará a conocer la riqueza de su fe y a profundizar en su relación personal con Jesucristo en su iglesia. Y ahora con ustedes, el Padre Julián Cardona. Nadie te ama como yo. Muy buenos días para todos ustedes que a esta hora de la mañana se conectan conmigo para formar una sola comunidad de fe y de amor al meditar en la santa palabra del Señor, para dar gracias al Dios de la vida que nos permite vivir un día más, para contemplar la misericordia de Dios al preparar nuestros corazones también para la llegada de nuestro amoroso Dios, el Dios encarnado, el Dios de nosotros, el niño Dios, esa presencia tan tierna y tan cercana a nosotros, que es el mismo Jesucristo, nuestro Señor, que viene a estar con nosotros, a unirse con nosotros eternamente. Vamos entonces a dar inicio a este encuentro de hermanos y de hermanas en torno a la palabra de Dios, diciendo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queremos en esta mañana, Señor, agradecerte porque nos has permitido abrir nuestros ojos a un nuevo día de vida. Queremos consagrar este día a ti, Señor. Reconocemos que nuestra bendición más grande es cuando estamos cerca de ti. La felicidad plena, Señor, es servirte a ti, tenerte a ti en nuestra vida, hacer que nuestra vida gire en torno a ti. Queremos entregarte, Señor, en esta mañana con mucha fe, con mucha confianza, pero también con mucha generosidad, las personas que más necesitan de tu gracia. En estos tiempos en los que nosotros, como cristianos, gracias a la fe que nos has dado, nos dedicamos a esperarte con ansias, a mantener nuestra fe encendida, a dejarnos iluminar por tu amor. Reconocemos, Señor, que hay hermanas y hermanos en nuestras comunidades, en la sociedad, en el mundo entero, Señor, que no saben de ti. No tienen una razón para vivir muchas personas. Muchos otros están entretenidos simplemente en las cosas de este mundo. Muchos otros desean simplemente morir. Viven ya como en un infierno mientras se encuentran todavía en esta vida. Queremos elevar, Señor, nuestras oraciones por todos ellos. Queremos pedirte que instituyas tu amor en el corazón de todas estas personas, que te manifiestes siempre amoroso, siempre cercano para todas aquellas personas que no saben que tú existes, que eres amor, que estás cerca de ellas, que las amas infinitamente. Permite, Señor, que nosotros seamos cada vez instrumentos tuyos más útiles para que sea también a través de nosotros como tú alcances a todas estas personas en nuestros lugares de trabajo, en la escuela, en la tienda, en la plaza, en la calle, inclusive en nuestras familias, Señor, porque tenemos personas en nuestras familias que también están lejos de ti. Ayúdanos a compartir tu luz para que este tiempo de Adviento, de preparación para la llegada de tu Hijo Jesús, así también como el tiempo de la Navidad, sea el tiempo por excelencia en el que las personas experimenten tu paz, tu amor, tu compasión, tu cercanía, y que puedan entonces transformar sus vidas y llenarlas de mucha esperanza. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y en este espíritu de fe, vamos entonces a meditar en torno al Evangelio que nos presenta la Iglesia en este segundo domingo del Adviento, y es el Evangelio según San Mateo, capítulo 3, versículos del 1 al 12. En aquel tiempo comenzó Juan el Bautista a predicar en el desierto de Judea, diciendo: arrepiéntanse, porque ya está cerca el reino de los cielos.
Juan es aquel de quien el profeta Isaías hablaba cuando dijo: una voz clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Juan usaba una túnica de pelo de camello ceñida con un cinturón de cuero, y se alimentaba de saltamontes y de miel silvestre. Acudían a oírlo los habitantes de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región cercana al Jordán. Confesaban sus pecados y él los bautizaba en el río. Al ver que muchos fariseos y saduceos iban a que los bautizara, les dijo: raza de víboras, ¿quién les ha dicho que podrán escapar al castigo que les aguarda? Hagan ver con obras su conversión y no se hagan ilusiones pensando que tienen por padre a Abraham, porque yo les aseguro que hasta de estas piedras puede Dios sacar hijos de Abraham. Ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo los bautizo con agua en señal de que ustedes se han convertido, pero el que viene después de mí es más fuerte que yo, y yo ni siquiera soy digno de quitarle las sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y su fuego. Él tiene el bieldo en su mano para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo en su granero y quemará la paja en un fuego que no se extingue. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanas y hermanos, este pasaje del Evangelio de San Mateo que encontramos en el día de hoy y que tomábamos, como decíamos, de capítulo 3, versículo del 1 al 12, en su enfoque se diferencia bastante del evangelio que ya nosotros escuchábamos el domingo pasado, en el que Jesús mismo nos estaba hablando acerca de las cosas que estaban por suceder en el futuro. El evangelio del primer domingo del Adviento que nosotros meditábamos la semana pasada era un evangelio escatológico, es decir, era un evangelio que está centrado en las cosas que están por llegar al final de los tiempos, cuando el plan de Dios esté pronto para cumplirse, en la cristificación, es decir, cuando todas las cosas sean puestas bajo los pies de Cristo y toda la creación entera, nosotros incluidos, por supuesto, tengamos entonces la plenitud de nuestra vida en Cristo nuestro Señor. Pero si el evangelio de la semana pasada nos hablaba acerca de las cosas que van a ocurrir en el futuro, Mateo, en su evangelio el día de hoy, al presentarnos el anuncio de Juan el Bautista, nos presenta la mayor y la más importante de las reflexiones en torno no ya al futuro, sino al presente. San Mateo nos está presentando el ministerio público de Juan el Bautista, que es aquel profeta que une el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento y que viene a preparar el camino del Señor. Las palabras de Juan el Bautista se refieren a nuestro aquí y a nuestro ahora. Tú y yo necesitamos tomarnos en serio nuestra vida. ¿De qué manera? Arrepintiéndonos, porque el reino de los cielos ya está cerca. La semana pasada nos decía Jesús que tenemos que estar dispuestos con el corazón preparado, porque no sabemos ni el día ni la hora en el que el Hijo de Dios va a venir para juzgar a los vivos y a los muertos. Eso en lenguaje cotidiano podríamos traducirlo diciendo que tú y yo no sabemos ni el día ni la hora en el que vamos a morir. No sabemos cuándo el Señor nos va a llamar. Tenemos que mantener nuestra vida lista y preparada, porque en el momento en el que el Señor nos llame, ya no va a haber tiempo para despedidas, para preparar nada, para dejar las cosas listas. Tenemos que estar como el peregrino que está dispuesto a emprender su viaje y que ha dejado todas sus cosas organizadas. Nuestra vida es una peregrinación hacia la casa del Padre. Por eso, para estar listos y preparados, como nos decía el Señor la semana pasada, hoy nos está presentando San Juan Bautista la manera en la que nosotros nos podemos preparar
plenamente, correctamente, totalmente. Nos está diciendo San Juan el Bautista que el arrepentimiento es condición fundamental hoy, ahora mismo, ya, en este instante en el que nos encontramos, porque se acerca el reino de los cielos. Y el Señor, que ha depositado su gracia, la multiforme gracia de su amor en su santa iglesia, como lo encontramos en Efesios capítulo 3, versículos del 10 al 11, ha dejado en su iglesia también los medios de salvación a través de los cuales Cristo mismo sigue salvando, sigue reconciliando al mundo consigo. Y hoy San Juan nos está hablando de parte de esos medios de salvación. En primer lugar, nos está hablando del bautismo. Tú y yo fuimos ya inscritos en el reino de los cielos a través del bautismo. Tú y yo fuimos bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y no se esperaron nuestros papás y nuestros padrinos, no se esperó la iglesia a que nosotros estuviéramos adultos, como dicen muchos, a que tuviéramos uso de razón, como dicen otros, a que pudiéramos proclamar nuestra fe por nuestra propia cuenta, como lo afirman otros. Tres afirmaciones que no están en la Biblia, sino que desde niños nos instruyeron en la fe, pero también desde pequeños nos insertaron en el reino de los cielos a través del bautismo. El bautismo que tú y yo recibimos, hermana y hermano católicos, es un bautismo no al estilo de Juan, que servía solamente para el perdón de los pecados. El bautismo que tú y yo recibimos es el bautismo en el Espíritu Santo y en fuego. Es el bautismo que profetizaba ya el mismo Juan, que lo distinguía él mismo del propio bautismo que él estaba administrando a aquellos que se acercaban a él. Y mire la diferencia de estos dos bautismos, que nosotros como cristianos católicos la tenemos muy clara, pero que lamentablemente los hermanitos protestantes, en todos estos changarritos en los que venden la salvación a costa de diezmos, no la tienen clara, o dicen no tenerla clara para poderse beneficiar económicamente de la ignorancia de estas pobres almas que lo siguen. Juan Bautista está diciendo que él bautiza, es decir, él sumerge a aquellos a los que consagra a través de este ritual en agua. En griego, bautizar significa sumergir. Por tanto, lo que está diciendo aquí Juan el Bautista es que en su bautismo, en el bautismo al estilo de Juan, él sumerge a las personas en agua en señal de que ya se arrepintieron. Pero el que viene después de él, que es más fuerte que él y que ni siquiera él es digno de quitarle sus sandalias, Jesucristo nuestro Señor, él nos sumergirá, es decir, nos bautizará en el Espíritu Santo y en fuego. Es en ese Espíritu Santo y en el fuego divino en el que tú y yo como cristianos católicos hemos sido bautizados. Más aún, los hermanitos que ahora son protestantes, pero que fueron bautizados cuando eran niños, siguen teniendo los efectos espirituales de ese bautismo, porque es que el Espíritu Santo, Dios también, como el Padre y el Hijo, tiene los efectos espirituales en nuestra alma a través de los sacramentos que no se borran. El sacramento del bautismo cambia nuestro ser, nos convierte en hijos de Dios. Y así los hermanitos protestantes renieguen, rechacen, se alejen de la Iglesia Católica y de la fe verdadera que recibieron de sus padres y de la Santa Iglesia de Dios, no pueden borrar de su alma los efectos espirituales de este bautismo. Así los bauticen después en una tina, o en un cántaro, o en una alberca, o en un río. Así los bauticen de la manera como sea, falsamente, fingidamente. Ese bautismo de payasos no borra el efecto real y eterno que el Espíritu Santo ha creado en nosotros. El medio de salvación entonces
primero del que habla San Juan en este evangelio es el medio de salvación que tú y yo recibimos, que es el bautismo. En torno a este sacramento del bautismo se habla también entonces en el evangelio de San Mateo el día de hoy de otra gracia muy especial, que es la gracia de la confesión de los pecados. Los hermanitos protestantes no creen que es necesario confesar los pecados no directamente a Dios, sino a otro hombre. Hay un antecedente del sacramento de la confesión en este bautismo, de Juan el Bautista, cuando la gente acudía a él y confesaba sus pecados antes de ser bautizados. Juan era un hombre, no era de naturaleza angélica, menos de naturaleza divina. Era un ser humano como tú y como yo. Pero las personas eran capaces de ver en él un enviado de Dios, un ministro de Dios, y no tenían entonces ningún problema para ir, confesar sus pecados y ser bautizados por él. Ese antecedente del sacramento de la confesión viene a ser entonces plenamente ya en este sacramento de la reconciliación, que es cuando el sacerdote recibe del mismo Jesucristo el poder de perdonar los pecados, no en el propio nombre del sacerdote, sino en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa gracia especial para reconciliar al mundo con Dios. Juan capítulo 20, versículos del 19 al 23, es supremamente claro en mostrarnos cómo Dios no quiere que nosotros confesemos nuestros pecados directamente a Él, porque Él tiene intermediarios, Él tiene sus ministros. Nosotros como cristianos católicos creemos profundamente que el Señor tiene sus embajadores, tiene sus ministros, y encontramos en segunda carta a los Corintios, capítulo 5, del versículo 18 en adelante, toda una exposición de San Pablo en la que nos dice que cuando nosotros somos enviados por Dios, las cosas que nosotros hacemos como sacerdotes, como enviados de Dios, las hacemos como si el mismo Cristo las estuviera haciendo. De tal manera que el perdón de los pecados que se ofrece en el sacramento de la confesión es válido, es necesario, es el rostro de la misericordia de Dios, donde se ejerce plenamente esa acción misericordiosa de Dios. Y así como lo entendemos plenamente nosotros, los cristianos católicos, lo entendieron en su momento todos aquellos que acudían a Juan para que los bautizara, pero para eso tenían que confesar sus pecados. Y así lo entendieron plenamente. Solamente los hermanitos protestantes que se dejan cegar en su corazón y en su mente por el odio inmenso que Satanás les siembra en sus corazones, niegan esta verdad. Pero este pasaje del Evangelio de San Mateo nos habla entonces no solamente de la diferencia entre el sacramento del bautismo, que es el bautismo al estilo de Jesús, y el simple bautismo de conversión como un signo externo de una señal de cambio y de conversión que Juan el Bautista administraba como preparación para el camino del Señor. Que tú y yo, hermana y hermano, podamos cumplir plenamente esta invitación que nos hace San Juan en el Evangelio de San Mateo el día de hoy, para que nos arrepintamos. ¿Qué pecados tienes tú en tu corazón que no has todavía confesado con humildad? ¿Qué cargas de culpa, de resentimiento, de remordimiento, de vergüenza, de tristeza, de dolor no has sacado todavía de tu corazón a través del sacramento de la confesión, para liberarte, para romper esas cadenas que te atan todavía a vicios y malos hábitos que hacen de ti una persona agria, enojona, irritable, falta de paz, intranquila? ¿Qué cosas necesitas tú arrancar de tu vida a través de este sacramento de la confesión, que es el sacramento en el que se administra plenamente la misericordia de Dios? Yo te invito para que, así como
Todas estas personas acudían a Juan para confesar sus pecados y ser entonces bautizadas. Así tú también vengas al sacerdote, que es el ministro de Dios, el embajador de Cristo, para que a través de la acción que el Espíritu Santo ha dejado en él, como ministro de Dios, puedas tú entonces ser liberado de los pecados y puedas caminar en la gracia de Dios y esperar entonces con mucha alegría y con esperanza renovada la llegada de nuestro Salvador, del Dios con nosotros. Amén. Ven, Señor, no tardes tanto, que sin ti la vida es llanto. Ven, Señor, no tardes tanto. Ven, Señor, ya no tardes más. Ven, Señor, no tardes tanto, que sin ti la vida es llanto. Ven, Señor, ya no tardes más. Como la Virgen María esperaba, en tu palabra espero, Señor. Como la Virgen María esperaba, en tu palabra espero, Señor. Maranatá, 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 Maranatá. De las nubes llueva el santo del cielo, ábrete tierra sedienta, brote de ti el Mesías. De las nubes llueva el santo del cielo, ábrete tierra sedienta, brote de ti el Mesías. Ven, Señor, no tardes tanto, que sin ti la vida es llanto. Ven, Señor, no tardes tanto. Ven, Señor, ya no tardes más. Ven, Señor, no tardes tanto, que sin ti la vida es llanto. Ven, Señor, ya no tardes más. Como la Virgen María esperaba, en tu palabra espero, Señor. Como la Virgen María esperaba, en tu palabra espero, Señor. Maranatá, 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 Maranatá. La Virgen espera con amor de madre, que nazca de ella su niño, Verbo de Dios encarnado. San José escucha una voz del cielo, el ser que espera a María es del Espíritu Santo. Ven, Señor, no tardes tanto, que sin ti la vida es llanto. Ven, Señor, no tardes tanto. Ven, Señor, ya no tardes más. Ven, Señor, no tardes tanto, que sin ti la vida es llanto. Ven, Señor, ya no tardes más. Como la Virgen María esperaba, en tu palabra espero, Señor. Asimismo, como seguimos entonces orando para preparar nuestros corazones para la llegada de Cristo nuestro Señor, seguimos también meditando en la importancia de la oración en nuestra vida cristiana. Un alma cristiana que no ora es un alma cristiana que está debilitada frente a las tentaciones y las pruebas de esta vida que superan nuestra capacidad. Por eso, el mismo Señor, el Dios con nosotros, que fundó su iglesia, dejó en su iglesia los medios de salvación, como decíamos, para que nosotros sigamos fortaleciéndonos en la fe y caminando en el querer y en la voluntad de Dios. Y uno de esos medios de salvación, importantísimo, fundamental, necesario para nuestra vida de fe, es la oración. Dime cómo oras y te diré cómo es tu fe.
Dime cuántas veces al día entras en comunión con Dios a través de la oración y te diré qué clase de cristiano eres. La fe se alimenta de la oración. La oración, por tanto, es fundamental para nosotros como cristianos católicos. Y hemos, en torno a este tema de la oración, meditado ya por espacio de varias semanas en la estructura en la que comenzábamos primero con unas generalidades acerca de la oración. Posteriormente meditábamos acerca de las diversas formas de oración que encontramos tanto en las Sagradas Escrituras como en la tradición de los apóstoles, porque la revelación de Dios, ya lo hemos dicho muchas veces, no está en realidad contenida plenamente en las Sagradas Escrituras, sino que en la tradición de la Iglesia que lleva ya 2000 años, la revelación de Dios también la encontramos. Los hermanitos protestantes afirman que todo está en la Biblia, y la misma Biblia los contradice cuando en diferentes pasajes, como en Juan capítulo 20 y después en Juan capítulo 21, se les recuerda a ellos especialmente que no todo se puso por escrito. La Biblia es hija de la tradición de los apóstoles que se transmitió, la tradere, la transmisión de la fe se hizo en primer lugar de forma oral y después algo de esa tradición oral de los apóstoles se fue poniendo por escrito, y en el año 382 se declaró que 73 libros de las Sagradas Escrituras eran inspirados por el Espíritu Santo. ¿Y quién hizo eso? La Iglesia Católica. El Papa San Dámaso I, con la ayuda de San Agustín de Hipona y San Jerónimo de manera especial. Pero ya llevaba la Iglesia 382 años de comunicar la fe oralmente, de utilizar algunos escritos que se sabía ya por el Espíritu Santo mismo en estas comunidades que conformaban la única y verdadera Iglesia de Jesús, que eran libros inspirados por el Espíritu Santo y que después la Iglesia formó en lo que conocemos ahorita como la Santa Biblia, que nació con 73 libros. La semana pasada decíamos cómo la Iglesia verdadera formó la Biblia verdadera. La Iglesia verdadera tiene la Biblia verdadera que nació con 73 libros. Las iglesias falsas, que son todas las sectas, sucursales del demonio, changarritos en los que se vende la fe, todas estas iglesias falsas tienen ellos la Biblia falsa, la Biblia que acomodaron ellos con 66 libros y que recortó, mutiló, limitó la palabra de Dios. Y al final de su vida, entonces, si no se convierten, todas estas pobres almas van a ser juzgadas por Dios, porque con mucha severidad se habla en el libro del Apocalipsis acerca de la prohibición de que se le quite o se le ponga algo a las Sagradas Escrituras. Y así entonces, en este tema acerca de la oración, meditábamos acerca de las formas diferentes de oración que el Espíritu Santo ha inspirado dentro de la Iglesia Católica y que encontramos, como decía, tanto en la Santa Biblia, así también como en la Santa Tradición de los Apóstoles. Y el tercer tema que ya empezábamos entonces la semana pasada era en el que ya nosotros meditábamos en algunas diferencias entre la oración de los hermanitos protestantes y la oración de nosotros como verdaderos cristianos, como católicos. La primera y la más importante, la más clara también de esas diferencias, está en el hecho de que ellos no aceptan sino una sola forma de oración, que es la oración vocal, espontánea, bien sea que la hagan en comunidad, bien sea que la hagan de forma personal, y es cuando simplemente de lo que les nace del corazón están ellos hablando y hablando y hablando, diciendo muchas cosas, repitiendo, aunque después dicen que el repetir corresponde a lo de nosotros los católicos, que hacemos vanas repeticiones, como su Biblia lo afirma, y reconocen entonces solamente ellos esa forma de oración. Nosotros también tenemos, por supuesto, esa forma de oración, inclusive antes que ellos, porque ellos la copiaron de nosotros, pero tenemos también otras formas de oración que ya nosotros hemos meditado, como la oración mental, la oración contemplativa, la oración vocal recitada, es decir, rezar, etcétera. Todas estas formas de oración que ya por cuestión del tiempo no entramos nuevamente a considerar para poder seguir entonces avanzando.
Y la semana pasada terminábamos entonces diciendo como así también como la comunidad judía y las familias judías oraban recitando los salmos y otros himnos de las Sagradas Escrituras, así también entonces nosotros como católicos lo hacemos muchos siglos después. Y el mismo Jesús, como buen judío, aprendió de memoria, recitó, es decir, rezó con los salmos, repitiéndolos muchas veces. Y decíamos entonces cómo en la escuela de fe de Jesús, no solamente en el hogar de Nazaret, donde vivía él con la Santísima Virgen María y con San José, sino también en la comunidad de fe, cuando se conformó entonces la sinagoga, Jesús aprendió a orar de diversas formas. Jesús aprendió no solamente como los protestantes, hablando de lo que le salía de su mente y de su corazón, sino recitando fórmulas prefabricadas, palabras que ya estaban inspiradas por alguien más, y así entonces fue Jesús creciendo en su espíritu de oración al Padre y al Espíritu Santo, siendo el mismo Dios, pero también siendo humano y enseñándonos con su ejemplo cómo era que nosotros teníamos que orar. Y decíamos entonces que así también como Jesús, los apóstoles y la iglesia primitiva, es decir, la iglesia en la que se encontraban todavía los apóstoles, oraban como buenos judíos, pero como buenos católicos también, oraban no solamente con la oración vocal espontánea, sino con estas otras formas de oración que solamente los judíos y los católicos compartimos plenamente, dando paso una de esas formas de oración a la más importante, a la más plena, a la más perfecta de las oraciones que nosotros como cristianos católicos tenemos, que es la Santa Misa y la oración litúrgica. Decíamos cómo de los judíos nosotros heredamos también esa forma de oración, porque los judíos también tenían liturgia, una liturgia que era un preparativo, era una promesa, era una figura de la liturgia verdadera, que es la de nuestra Santa Iglesia Cristiana Católica y que se planifica de una manera mucho más elevada, de una manera mucho más sublime en la celebración de la Santa Misa, y que los hermanitos protestantes no tienen. Ellos van al culto y se dedican simplemente pues a cantar, a desmayarse, a saltar, a tener ciertas experiencias como de trance, como si tuvieran un derrame cerebral o como si estuvieran convulsionando, etcétera. Supuestamente hablan en lenguas que ni ellos mismos entienden, y a eso entonces les llaman el culto, y luego lo roban con el diezmo y salen ellos muy contentos porque dijeron que estuvieron en el culto, pero no se encontraron con Dios, no estaban en comunión con Dios. Nosotros, por el contrario, a través de la liturgia tenemos un verdadero encuentro con Dios. Hay una canción protestante, por ejemplo, que dice por ahí: aunque mis ojos no te puedan ver, sé que estás ahí. Pobres protestantes, de verdad no ven a Dios. Nosotros los católicos sí que lo vemos, y no solamente lo vemos, lo consumimos, nos lo comemos, tal y como dijo Jesús: mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. En la oración litúrgica por excelencia de la Santa Iglesia Católica, que es la celebración de la Santa Misa, nosotros sí vemos a Dios, nosotros sí comemos a Dios, nosotros sí disfrutamos a Dios. Por eso cuando el salmista dice: gusten y vean qué bueno es el Señor, esa profecía anunciada ya en el Salmo se cumple únicamente en la Santa Iglesia Cristiana Católica, porque nosotros gustamos con nuestra lengua, con nuestra boca, con nuestros labios, saboreamos. Gustar significa saborear. Saboreen y vean qué bueno es el Señor. Nosotros gustamos, nosotros saboreamos a Dios y lo vemos también. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Y es lo que nosotros hacemos en cada celebración de la Santa Misa. Todavía hay algunos pobres hermanos católicos confundidos a los que les encanta esa canción, que es una canción protestante totalmente. Los protestantes no pueden ver a Dios. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir,
sé que estás ahí. Protestante, ellos no pueden ver a Dios, no lo pueden tocar, no lo pueden gustar, no lo pueden saborear, no lo pueden consumir, no se pueden estar ellos mismos en comunión con Dios. Por eso no son la verdadera iglesia de Dios. Por eso, si hay hermanos de coros católicos que me están escuchando por ahí, así también como todos los otros hermanitos que me escuchan, que son cristianos católicos, no escuchen esa canción y las otras canciones protestantes, porque se van confundiendo en su fe. Una canción como esas nos aleja del misterio maravilloso de la presencia de Dios con nosotros en la Eucaristía. Los cristianos católicos sí podemos ver a Dios. Los cristianos católicos sí podemos tocar a Dios. Lo podemos consumir, nos lo podemos comer. Estamos en comunión con Él. Lo recibimos en la Sagrada Comunión. Eso significa común unión. Tú y Cristo forman una sola cosa. Yo y Cristo formamos una sola cosa. Eso significa estar en comunión. Mejor que esa canción de Aunque mis ojos no te puedan ver, que es una canción de los pobres hermanos protestantes que en todo están limitados. Hay una canción muy hermosa que yo les invito a ustedes a que mediten, y es esta canción que dice: tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar, Jesús está aquí. Qué hermoso, podemos tocar al Señor. Tan cerca está que nosotros los cristianos católicos sí que lo podemos tocar. Ay, qué hermosura, ¿cierto que sí? Qué emoción que nos da cuando contemplamos todas estas gracias de Dios en su iglesia para nosotros, de lo que se pierden los hermanitos protestantes. Por eso nosotros seguimos día tras día, con mucha perseverancia, con mucha fidelidad, orando para que estos pobres hermanitos protestantes vuelvan a la iglesia del Señor y que sea un solo rebaño guiado bajo un solo pastor. Que ellos también se puedan alimentar del pan vivo bajado del cielo, que no es un símbolo, no es una representación, es Dios mismo, es Jesús mismo, es Dios con nosotros, es Dios encarnado. Ay, Señor, seguimos orando por ellos. La semana pasada terminábamos hablando de la importancia de papá, de mamá, de las abuelas, inclusive en esta comunidad de fe, en esta escuela de oración que es la familia, cuando con pasajes como segunda a Timoteo, capítulo 1, versículos del 3 al 5, y allí mismo en ese capítulo, ya en los versículos 14 y 15, se nos muestra entonces acerca de la importancia de que se aprenda la fe en la familia y que los papás se conviertan en los primeros y en los principales educadores en la fe de sus hijos. Lamentablemente, hay muchos papás que les enseñan a sus hijos muchas cosas, hasta malas palabras. Les enseñan maldiciones o carnes, como dicen algunos hermanos mexicanos. Les enseñan a maldecir, les enseñan a decir malas palabras, chistes malos, palabras de doble sentido, etcétera. Les enseñan a veces hasta los vicios, a entrar en la pornografía, inclusive muchas veces toman muchos papás con sus hijos hasta emborracharse y se pierden ellos y pierden a sus hijos, se drogan muchos de ellos inclusive, se vuelven esclavos de los videojuegos y de las redes sociales y de la tecnología. Enseñan tantas cosas muchas veces, hasta basura, pero muchos papás no enseñan la fe a sus hijos. Y la Sagrada Escritura nos muestra a nosotros la importancia de que papá y mamá en el hogar lo hagan. Por eso, segunda a Timoteo 3, del 14 al 15, dice lo siguiente: tú en cambio persevera en lo que aprendiste y en lo que creíste, teniendo presente de quiénes lo aprendiste. Allí queda claro entonces que hay una sola fe en la que ya Timoteo había sido formado, y San Pablo, su maestro, su padrino también, y el que lo ordenó obispo, le está diciendo que persevere en esa fe. Perseverar significa mantenerse en ella, no salirse de ella, no cambiarse para meterse en un changarrito en el que te venden la salvación a precio de diezmos, colectas, primicias, ofrendas, etc. Persevera en lo que aprendiste y en lo que creíste. Son dos cosas allí fundamentales: el aprender la fe y el creer la fe.
Y allí entonces está San Pablo diciéndole a Timoteo que no se salga, que no se vuelva protestante, que no se convierta en anticristo, cambiándose de religión, abandonando la única y verdadera religión, que es la religión de Dios, la Iglesia Católica, casa del Dios vivo, que se mantenga en ella. Y en esa fe, que recuerde también de quienes lo aprendió. Seguramente San Pablo se está refiriendo a quienes más atrasito había mencionado, a la madre de Timoteo, Eunice, y a su abuela Loida. De ellas, de su familia, Timoteo aprendió la fe. Y dice entonces a continuación San Pablo que él desde niño, Timoteo desde niño, conoce las Sagradas Escrituras que pueden darte la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Recordemos entonces que los salmos son precisamente bellas colecciones de oraciones que los judíos aprendían de memoria y los recitaban o los cantaban en sus oraciones personales y también en las grandes solemnidades como la Pascua. Jesús, ya lo hemos dicho antes, oró rezando, es decir, recitando estos salmos e himnos que encontraba ya en la Biblia judía. Pasajes como Marcos capítulo 14, versículo 26 y Mateo 26, 30 nos muestran esta realidad. Jesús oraba como ahora oramos los católicos. Jesús no oraba como los protestantes. Jesús oraba como los católicos. También los apóstoles y la iglesia primitiva oraban de esta manera, rezando, recitando los salmos. Vamos a tomar solamente 3 pasajes que nos sirven de ejemplo de cómo la primitiva comunidad cristiana, que era una comunidad cristiana católica, no de changarritos, no del pastor que se autoproclama pastor, superpastor, apóstol, profeta, evangelista, gloria a Jehová, aleluya. No, comunidad cristiana católica, comunidad cristiana verdadera. ¿Cómo oraba la comunidad cristiana verdadera? En sus inicios, así también como 2000 años después, lo seguimos haciendo, los que, como le dice San Pablo a Timoteo, perseveramos en la fe que aprendimos y que hemos creído, teniendo presente de quienes la hemos aprendido. Hechos capítulo 16, versículo 25. Hechos 16, 25. Están Pablo y Silas en la cárcel y mientras están allá, miren lo que están haciendo. Hacia la medianoche, Pablo y Silas estaban en oración, cantando himnos a Dios. Los presos les escuchaban. ¿De dónde tomaban esos himnos? ¿Del ministerio de canto, del changarrito de la Nueva Jerusalén, o de la montaña de Sión, o de la iglesita de don Alfonso, o de don Edwin? No, de la Biblia, y cantaban como buenos cristianos católicos. Rezaban proclamando los himnos que encontraban ya entonces en la Santa Biblia. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo habite en vosotros con toda su riqueza. Instruíos y amonestaos con toda sabiduría. Cantad agradecidos himnos, cánticos inspirados. Allí entonces queda claro también cómo, basados en los textos de los salmos y en otros himnos de las Sagradas Escrituras, San Pablo está invitando a la comunidad de Colosa a que se mantengan en oración. Y alguno podría decir, pero eso es mentira, porque ahí lo que está diciendo la Biblia es que ellos cantaban himnos, ahí no se habla de recitar. Agárrense pues porque ahí les va. Efesios 5:19. Vamos a ver si ellos no recitaban y si solamente entonces se dedicaban a cantar o a proclamar los salmos. Efesios 5:19. Recitad entre vosotros salmos, himnos y cánticos inspirados. ¿Cómo? Recitad, es decir, rezad. Acuérdense que recitar es rezar. Rezar es ir recitando algo que ya está escrito previamente. San Pablo, en su carta a los Efesios, le está diciendo a la comunidad de Éfeso y también a todos nosotros, porque lo encontramos en nuestra Biblia, como palabra de Dios. Recitad entre vosotros salmos, himnos y cánticos inspirados. Cantad y salmodiad en vuestro corazón al Señor. Ya ven entonces cómo la Biblia, como nació en la Iglesia Católica, la Biblia es católica
Y las formas de oración que la Biblia enseña son católicas. El que fundó la iglesia es católico. El Dios al que nosotros adoramos es católico también. Los únicos que no son católicos, que lo eran pero que se salieron, son los que hacen parte ya de todos estos changarritos que están adorando a Satanás, pero no están adorando al Señor verdadero. Y ni se diga pues de los pastores que están adorando el diezmo al Dios dólar, y sobre todo si son billetes de 100 que tienen imágenes, pero eso sí no es idolatría. Y eso es lo que ellos adoran, ¿cierto? Es por la importancia de este tipo de oraciones repetidas y recitadas dentro de la vida de fe del pueblo judío y de la misma experiencia de oración de Jesús cuando crecía y se desarrollaba en el interior del hogar de Nazaret, que el mismo Jesús nos mandó orar de una forma especial, y para esto nos enseñó una oración que es repetida miles de veces por nosotros los cristianos católicos verdaderos. El Padre Nuestro, que encontramos en Mateo 6, del 9 al 13, como un mandato del Señor. Ustedes cuando oren, digan: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Es un mandato del Señor, que es maestro de oración, que es Señor, tiene autoridad sobre nosotros y que nos manda cómo orar. Y adivinen quiénes oramos así: los cristianos de verdad, los católicos. Ustedes nunca van a escuchar a un protestante rezando el Padre Nuestro. ¿Por qué? Porque le creen al pastor cuando dice que repetir como loros, como los católicos, no es orar. Pero otra cosa enseña Jesús en la Biblia. Ellos no le creen a la Biblia, ellos no le creen a Jesús, ellos le creen al pastor. Y así también en Lucas 11, del 2 al 4, no ya como un mandato, sino como la enseñanza directa de Jesús, cuando uno de sus apóstoles le dice: Señor, enséñanos a orar como Juan el Bautista enseñó a sus discípulos. Jesús les dice: cuando ustedes oren, digan. ¿Y qué les enseña? A rezar. O sea que rezar sí es una forma de orar. ¿Es válida para los protestantes? No. ¿Por qué? ¿Porque ellos están en la verdad? No. ¿Porque ellos recibieron el espíritu de la verdad plena, como aparece en Juan 16:13? No. Porque ellos no son cristianos. Ellos son anticristos. Ellos no tienen el espíritu de la verdad plena. Ellos tienen el espíritu de la mentira, como lo encontramos en Juan 8:44. Ellos no le creen a Jesús. Ellos le creen al pastorcito de turno que los extorsiona a punta de diezmos. Esto de que los cristianos católicos, los cristianos verdaderos por espacio ya de 2000 años, hemos seguido las enseñanzas, la instrucción de Cristo. Tenemos constancia de esto porque la historia misma nos muestra que así ha sido desde muy temprano, desde el origen mismo de la iglesia. Los apóstoles, fieles a las enseñanzas de Jesús, oraron de esta manera como católicos y le enseñaron a las comunidades a las que ellos evangelizaban, que eran parte de una sola iglesia, no muchas, no 70,000 como ahora, no. Le enseñaban ellos a las comunidades a las que evangelizaban y que eran comunidades que pertenecían a la única y verdadera iglesia de Cristo, que es la iglesia católica. Les enseñaban a orar de la misma forma. Y hay un documento, hermanas y hermanos, que ustedes pueden descargar de internet. Y ojo, no lo tienen que descargar de una página que sea católica. Búsquenlo en cualquier buscador de internet y descárguenlo de cualquier fuente y se van a dar cuenta que es verdad. No le crean a Padre Julián pues en este momento porque piensan que tal vez está acomodando la verdad para beneficio de la iglesia católica, algo a lo que están acostumbrados pues porque lo ven de los pastores protestantes a los que escuchan siempre. Váyanse ustedes mismos a internet, tómense el tiempo, no sean sinvergüenzas ustedes, no sean flojos, no sean mediocres, tómense el tiempo. Busquen en internet la Didache, se escribe Didache, con CH, porque es griego, Didache. Es un escrito que tiene la iglesia, no hace parte de los libros de la Santa Biblia, del Nuevo Testamento,
porque no es un libro que se reconoció como inspirado por el Espíritu Santo. Sin embargo, sí es un libro que desde el principio, desde que se escribió por allá en el año 65 de la era cristiana, es decir, más o menos unos 34 años después de que murió Jesús, ha sido siempre muy importante este libro en la comunidad de fe cristiana católica, por más que no es un libro reconocido como inspirado por el Espíritu Santo. Se llama la Didache y muestra la manera como los cristianos primitivos celebraban la liturgia, la Santa Misa, oraban, vivían en comunidad, vivían la fe cristiana católica. Búsquenlo ustedes mismos para que se convenzan, pues, y que no tengan que estar dependiendo de lo que nosotros como sacerdotes les decimos, y menos de lo que estos embajadores del demonio, que son los pastores protestantes, les dicen. Hasta aquí entonces encontramos el tercer punto que les quería desarrollar, que es el punto acerca de las diferencias entre la oración de los protestantes y la oración de nosotros, los cristianos verdaderos, que somos los católicos. Vamos a adentrarnos ahorita al cuarto tema dentro de todo este tratado de la oración, que es ya el tema de la apologética de la oración cristiana católica. Es decir, desde la Biblia vamos a enseñarles a ustedes a que defiendan su forma de orar. Forma de orar que incluye, por supuesto, rezar. Rezar sí es una forma de orar. No le crean a los pastores protestantes cuando les dicen que rezar no es orar. Sí es orar. ¿Por qué? Porque está en la Biblia, porque Jesús oraba de esa manera, porque Jesús aprendió a orar de esa forma en el hogar de Nazaret y en la comunidad de fe cuando se reunían en la sinagoga cada sábado. Jesús oraba rezando. Jesús nos enseñó a orar rezando. Jesús nos mandó a orar rezando. Desde la Biblia entonces vamos a enseñarles a ustedes a que defiendan su forma de oración, que incluye rezar y por tanto entonces incluye también repetir con mucha alegría, con mucho amor al Señor y a la Santísima Virgen María, el Santo Rosario. Los hermanitos protestantes, cuando escuchan el nombre de la Santísima Virgen María, se ponen como la protagonista de la película del exorcista, que les gira la cabeza y tiran babas y espuma por la boca. Así se ponen ellos cuando escuchan el nombre de la Santísima Virgen María. ¿Por qué será? Porque su corazón no está lleno del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo que llenó a la Santísima Virgen María y que llenó también a Santa Isabel, para que cuando la saludó la Virgen María, se llenó ella del Espíritu Santo y le dijo a la Santísima Virgen María lo que le decimos nosotros los cristianos católicos desde hace 2000 años. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. A ver si un pastor protestante es capaz de predicar en torno a ese versículo. Y está en la Biblia, también en la de ellos. También en esa biblecita chafa, Reina Valera, ahí también está. Asimismo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. A ver si un pastor protestante es capaz de predicar sobre eso para que nos muestre pues que sí tiene el Espíritu Santo, ¿cierto? Vamos a enseñarles entonces cómo defender su forma de oración cristiana católica. Hay una objeción, una crítica de los hermanitos protestantes en torno al tema de la oración hacia nosotros como cristianos católicos, y es cuando encuentran en sus Biblias chafas, piratas, falsificadas, mutiladas, recortadas, limitadas, etcétera, etcétera. Mateo 6, versículos del 7 al 8. Así aparece en la versión de los hermanitos protestantes este pasaje, Mateo 6, 7 al 8. Y al orar, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Este pasaje, en la traducción de los hermanitos protestantes, en esa biblicita pirata, propia de las iglesias piratas que las utilizan, que son todos estos changarritos, donde venden la salvación a punta de diezmos. La versión que aparece allí entonces es de vanas repeticiones. Y entonces los pastores protestantes le dicen a
almas que lo siguen, la mayoría católicos que se dejaron confundir y que se dejaron arrastrar por esos instrumentos de Satanás para adorar la mentira y no para adorar a Dios, que es la verdad plena. Repiten entonces las enseñanzas que les cuentan allá, y es que el Santo Rosario, porque repetimos nosotros Padre Nuestros, Ave Marías, la oración de glorificación al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, es una oración en la que nosotros como cristianos católicos nos convertimos en gentiles, es decir, en personas que no viven la fe verdadera, en paganos, porque hacemos uso de la oración repitiendo y repitiendo en lo que dicen ellos son vanas repeticiones. Miren la diferencia entre la Biblia pirata de la Reina Valera y la Biblia, una de las mejores traducciones que tenemos católicas, que curiosamente muchos pastores protestantes la utilizan también, por más que tiene 73 libros y que no llama a Dios Jehová, sino Yahvé, que es el nombre verdadero de Dios, y que reconocen inclusive a través de las redes sociales como YouTube, por ejemplo, muchos pastores hablando de que la Biblia de Jerusalén es una de las mejores Biblias y está a años luz de distancia de esas bibliecitas chafas que encuentran ellos por ahí en la Reina Valera. Mientras dice la Reina Valera, y al orar no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. La Biblia católica, la Biblia de a de veras, dice, y al orar no charléis mucho como los gentiles que se figuran que por su palabrería van a ser escuchados. En la Biblia verdadera se habla de charlar mucho, es decir, no se dediquen a hablar ustedes cuando estén haciendo oración, porque así oran los gentiles. Pero en la traducción de la Reina Valera, en la traducción chafa, aparece entonces, no uséis vanas repeticiones. ¿Sí? Entonces, esa confusión es la que lleva a los hermanitos protestantes a decir que nosotros no oramos, sino que repetimos como loros cuando rezamos, porque rezar no es orar. Pero ya nosotros demostramos que orar sí incluye como forma de oración el rezar, porque Jesús oró de esa manera y nos lo mandó también, ¿cierto? Dos objeciones o críticas encuentran aquí los protestantes contra los católicos en relación con nuestra forma de orar. La primera objeción o crítica es aquella según la cual los protestantes afirman que nosotros no hablamos con el Señor según lo que nos salga del corazón, sino que nosotros rezamos, es decir, repetimos oraciones y fórmulas que ya están escritas por alguien más, y esa forma de oración, según ellos, no es válida. Más aún, ellos afirman que eso no es orar, sino rezar. Y al aplicar sin contexto las palabras de Jesús de este pasaje que ya leímos, Mateo 6, 7 al 8, los protestantes aseguran entonces que Jesús estaba hablando de nosotros, los católicos, y que nuestra forma de rezar nos convierte en gentiles o paganos y no en cristianos. La segunda objeción o crítica de los protestantes contra nosotros, los católicos, al orar, se refiere a la repetición. Como su traducción de la Biblia Reina Valera habla de vanas repeticiones, una traducción chafita que encontraron ellos por allá de la Biblia. Ellos creen que lo que los católicos hacemos al orar rezando, por ejemplo el Santo Rosario, sobre todo el Santo Rosario, que es frente a lo que ellos se vuelven como la protagonista de la película del exorcista, es ir en contra de las enseñanzas de Cristo, que nos mandó a no usar vanas repeticiones, según ellos. Para ellos, la única oración que es válida es aquella en la que se le dice al Señor lo que nos sale del corazón. Y no se tiene que repetir varias veces, según ellos, porque ya Jesús nos enseñó que el Padre conoce nuestras necesidades antes de que se las presentemos. Para la próxima semana vamos a responder a estas dos objeciones con la Biblia. Y vamos a seguir insistiendo entonces bíblicamente en que nuestra forma de oración como cristianos católicos es mucho más plena que la forma de oración de los protestantes, y que rezar sí es una forma de orar y está también incluida en la Biblia. Por lo pronto los invito a ustedes a que sigan viviendo este tiempo maravilloso del Adviento, para que preparen sus corazones de manera especial con la oración, con meditación en la palabra de Dios, con la Santa Misa y también, por supuesto, con la confesión. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Feliz semana y feliz Adviento. Ven con
con nosotros al caminar. Santa María, ven. La diócesis de Knoxville y la parroquia de Santo Tomás Apóstol de Lenoir City les agradecemos por habernos acompañado en Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica, y los invitamos a que nos escuchen la próxima semana por esta misma estación y a la misma hora, para profundizar en lo que significa ser un católico conocedor de su fe. Hasta pronto y que Dios los bendiga.